Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del entrenamiento deportivo. Bueno, el entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que se encarga de la administración de las cargas, pero para todo esto debemos tener diversos factores en cuenta, pero el principal factor que debemos tener en cuenta es la fisiología del organismo, ya que lo que buscamos es generar cambios en él o adaptaciones en él. Bueno, todo este proceso está regido por una serie de principios, que en sí son unas guías basadas en ciencias de la biología, psicología y de la pedagogía. Hablemos de dos principios, hablemos del de la individualización y el de la sobrecarga. El principio de la individualización dice que todos los organismos somos diferentes, es decir, que si sometemos a dos sujetos a una misma carga, los resultados variarán. ¿Por qué razones? Genética diferente, los niveles de testosterona diferentes, los tramos de palancas óseas diferentes, pues entre otras variables. ¿Qué dice el principio de sobrecarga? El principio de sobrecarga nos dice que todos tenemos una zona de carga óptima, es decir, si trabajamos en esta zona generaremos adaptaciones. Si la intensidad de la carga es muy elevada, no generaremos adaptaciones, y si es muy baja sería un estímulo nulo y tampoco generaremos adaptaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de los objetivos. El principal objetivo del entrenamiento deportivo es mejorar las capacidades técnico-tácticas y físico-psicológicas volitivas de los deportistas, así como también valorar y controlar todos los factores que pueden influir en el entrenamiento deportivo. Este también tiene unas características como es que es planificado y sistemático, es específico, individualizado, es de carácter científico y en crecimiento, entre otros. Ahora hablaremos de los métodos de entrenamiento. Comencemos hablando por el método de entrenamiento continuo extensivo. En este la intensidad siempre va a estar siempre entre media y baja, y la duración del entrenamiento va a ser de 30 a 60 minutos. Durante todo el entrenamiento manejaremos la misma intensidad. El VO2 máximo de este entrenamiento está entre el 50 y el 70%. El lactato en sangre que encontraremos irá desde 1.5 a 2.5 milimoles. El sistema energético por preferencia de este método de entrenamiento es el aeróbico, así que veremos afectado el tejido adiposo. El objetivo principal es mejorar la capacidad cardíaca. Por eso es que vemos que en los deportistas de gran fondo, maratonianos, los que practican triatlón, siempre sufren de bradicardia. ¿Por qué? Porque por cada eyección de sangre generada por el corazón, bombean mucha mayor cantidad. Es decir, que va a llegar más oxígeno a los músculos y van a mejorar su rendimiento. Ahora continuemos con el siguiente método, que es el continuo intensivo. A diferencia del pasado, en este la duración se ve reducida, pero la intensidad se ve aumentada. El lactato en sangre de este método va de 3 a 4 milimoles y el VO2 máximo va de 80 al 85%. Y en este aprovecharemos mucho mejor el sustrato energético del glucógeno. El siguiente método que vamos a hablar es el método continuo variable. Este se caracteriza por una variación de la intensidad en el entrenamiento y nos podemos encontrar con dos factores principales, que son el factor interno y el externo. ¿Qué puede ser un factor interno? La voluntad del deportista. ¿Qué puede ser un factor externo? El terreno que estamos trabajando. En cuanto a la duración, este va a tener una duración entre 30 y 60 minutos. El siguiente método que vamos a trabajar es el método discontinuo por repeticiones. Este consiste en una alternancia entre el estímulo de descanso y el estímulo de trabajo. Las intensidades de este método de entrenamiento irán alrededor del 95%. Los intervalos de descanso micro y macro pausa van a ser compensatorios para el sistema energético, y este se utiliza principalmente para el desarrollo de la rapidez. El siguiente método es el discontinuo por intervalos. Se basa en repeticiones sistemáticas a alta intensidad.
que va desde el 95% o superior. En este método, los descansos, es decir, las micropausas, bueno, solamente las micropausas no van a ser compensatorias para el sistema energético trabajado, pero las macropausas sí van a ser compensatorias. Bueno, ahora vamos a hablar de las sesiones de entrenamiento. Lo primero que debemos tener en cuenta y tener claro son los controles biomédicos. Y estos controles biomédicos, ¿para qué son? Para saber en qué estado llegan nuestros atletas a las sesiones de entrenamiento. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer esos controles? A través de test psicológicos, test pedagógicos y competencias. Bueno, la sesión de entrenamiento es la parte más pequeña de la planificación, pero a la vez es muy importante, porque aquí es donde se ejecutará lo planeado. Las sesiones de entrenamiento tienen 4 partes: introducción, inicio, parte principal y final. ¿Qué vamos a hacer en la introducción? Vamos a tomar asistencia, vamos a presentar el contenido de la sesión de entrenamiento, vamos a presentar el por qué, el cómo y el para qué de las tareas a realizar en la sesión de entrenamiento, y después de esto ya venimos con la parte inicial. Bueno, la parte inicial la vamos a comenzar con el calentamiento dinámico general. Este tiene 3 objetivos principales. El primero es aumentar la temperatura corporal, el segundo, activar el sistema nervioso central, y el tercero, activar los mecanismos proprioceptivos. Algunos se preguntarán, ¿qué son estos mecanismos proprioceptivos? Bueno, tenemos 2, el aparato tendinoso de Golgi y el uso muscular. El aparato tendinoso de Golgi, en pocas palabras, se encarga de mandarle un mensaje al sistema nervioso central cuando éste está teniendo una hiperelongación del músculo y está a punto de sufrir una lesión. Y el uso muscular son neurosensores que tenemos en la parte interna del músculo que se encargan de medir la tensión y la elongación del músculo, y lo que hacen es mandarle información al sistema nervioso central sobre esto. Bueno, después de esto vienen los estiramientos. Bueno, dependiendo del deporte se recomienda estirar o no estirar antes de la sesión de entrenamiento o antes de la competencia. Deportes en los que prima la fuerza máxima, la potencia, como por ejemplo el deporte que lleva como nombre potencia o powerlifting, y las competencias de strongman. ¿Esto por qué? Porque se aleja la distancia entre las bandas Z y esta es la zona contráctil del músculo. Entonces al alejar las bandas Z una de otra vas a dificultar esta contracción. Bueno, y en los deportes que sí se permite estirar, en esta parte pues vamos a hacer movilidad articular y vamos a estirar articulaciones, tendones y ligamentos principales en esta sesión de entrenamiento. Después de esto seguimos con el calentamiento dinámico específico. En este vamos a poner a tope el organismo del atleta y vamos a activar el sistema nervioso central selectivamente. Un aspecto muy importante de la activación dinámica especial es que se busca acercar al atleta a los movimientos propios de la disciplina deportiva. Bueno, ahora seguimos con la parte principal. En la parte principal vamos a ejecutar los ejercicios con los que pretendemos cumplir los objetivos de la sesión de entrenamiento. Objetivos tales como el perfeccionamiento de la técnica y la táctica, el trabajo de la estrategia, entre otros. En esta parte del entrenamiento es necesario cuidar los aspectos relativos a las características de la carga aplicada. Bueno, ¿qué puede afectar la cantidad de la carga? El volumen, la duración y la frecuencia del entrenamiento. ¿Qué puede afectar la calidad de la carga? La intensidad del entrenamiento y los tiempos de recuperación. Cuando vamos a entrenar o vamos a realizar sesiones de entrenamiento con niños, debemos tener en cuenta 3 factores: aumentar el volumen de entrenamiento, disminuir los tiempos de recuperación y aumentar
el aumentar la intensidad del entrenamiento. Bueno, después de esto seguimos con la parte final. Bueno, esta parte algunos entrenadores no le dan importancia, algunos entrenadores ni siquiera la llevan a cabo. Pero en esta etapa o en esta parte de la sesión de entrenamiento tenemos dos objetivos claros, que son relajar los músculos que se trabajaron en la sesión de entrenamiento y dos, volver el organismo al estado de homeostasis que tuvo antes de la sesión de entrenamiento.